y 89.0. A lo largo de los siguientes minutos, dentro de la sección dedicada a la salud bucodental, hablaremos de los cambios suscitados en los materiales dentales, centrándonos específicamente en las cerámicas y en las resinas. Su evolución forma parte del proceso de innovación tecnológica que está claramente presente en el campo de la odontología, donde los últimos años han sido pródigos en cambios hasta tal punto que las técnicas y procedimientos que hace poco tiempo resultaban innovadores, hoy son considerados poco menos que obsoletos. Para hablar de todo ello nos acompaña esta mañana la doctora María de Lluc Morro, licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona, máster en Implantología y Prótesis sobre Implantes y posgrado en Odontología mínimamente invasiva por la Universidad Complutense Madrid. La doctora Morro es especialista en odontología conservadora, prótesis y estética dental en el grupo UDEMAX. Y ya le damos la bienvenida a Salud y Força. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Y gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Qué son las resinas en odontología? En odontología utilizamos varios tipos de resinas. Utilizamos las resinas que son resinas acrílicas, que son resinas que las utilizamos para hacer coronas provisionales o trabajos que tienen que estar menos tiempo en boca, y son resinas muy fáciles de manejar y fáciles de adaptar, pero son poco resistentes. Y luego existen las resinas compuestas, que son resinas que están endurecidas con materiales como por ejemplo la fibra de vidrio, que lo que hacen es que ganen mucho más resistencia y que tengan una estructura muy parecida al propio diente. Son los materiales que utilizamos por ejemplo para hacer empastes o cuando se fractura un trocito de un diente, pues para repararlo. Esto es para lo que utilizamos las resinas. Permítame que le haga una pregunta de perogrullo, pero que a lo mejor algún oyente, ahora que estamos tan cautos con los temas de seguridad, todos estos productos son productos químicos, son productos artificiales, son segurísimos para la salud. Son productos que están estudiados, las aleaciones químicas que producen, las reacciones cuando están en el medio bucal, y son productos que son inertes, o sea, no generan nada, no te pueden provocar nada en la boca y que no provocan tampoco alergias. Aquellos tiempos en los que se ponían implantes de cualquier cosa, sí, ¿no? Incluso exacto. de plomo. No, ahora ya pues está todo mucho más estudiado, se ven los materiales que son biocompatibles, los que son más fáciles que puedan estar en boca sin que, o sea, que no se desmejoren a lo largo de los años y que puedan estar mucho más tiempo en el medio bucal sin tener que ser cambiados. ¿Qué son las cerámicas, doctora? Las cerámicas, también existen varios tipos de cerámicas. Las cerámicas es un material que es frágil, la cerámica es una porcelana, pero que se trabaja en laboratorio. Las cerámicas se están también mejorando mucho para que sean mucho más resistentes. Antes, cuando se colocaba cerámica en la boca, se colocaba siempre con un metal debajo que le diese esta resistencia, y la cerámica daba lo que es la estética. Actualmente con las cerámicas que se están pues innovando, se están reforzando con otros materiales, se genera una cerámica que es más resistente y que puede estar en boca sola, dando pues más luminosidad, más translucidez y una mejor estética. Sí que es verdad que existen varios tipos de cerámicas y varias maneras de tratarlas, pero la cerámica siempre se trata fuera de boca. Es un trabajo que nosotros tomamos unas medidas y lo mandamos al laboratorio. Entonces el laboratorio trabaja fuera de boca lo que es esta cerámica. La cerámica necesita cocerse en hornos de altas temperaturas y necesita pues un tratado un poquito diferente. Sí, porque tenemos que recordar que la cerámica al fin y al cabo es barro tratado, ¿no? Claro, la cerámica es mucho más que eso, ¿no? Pero en esencia es eso. O sea, sí, la esencia es eso, es un material pues que se va mejorando, se va cambiando pues los colores, se pueden teñir, se pueden maquillar y se mejora mucho, pero al final es un trabajo pues que es frágil, o sea, es una cosa que es frágil, por eso. O sea, era frágil, porque actualmente pues está mejorado con muchas otras cosas y ya no se necesita este metal que lo reforzaba y que le daba pues la resistencia a la cerámica. ¿Y qué diferencia hay entre cerámicas y resinas? ¿Son mejores unas que las otras o son más adecuadas para cada caso? Antes se consideraba que las cerámicas eran mejores que la resina, porque la resina no estaba muy estudiado el comportamiento a lo largo de los años, no se sabía cómo iba a evolucionar, cuánto tiempo iba a durar en boca. En cambio, la cerámica es un material que era pues más predecible. Se colocaba una base metálica y encima la cerámica que le daba la estética. Entonces es un material que no es poroso, no se tiñe, no se mancha, no envejece. Lo único que se tenía que tener un poquito es cuidado pues por los tejidos, la encía que lo envuelve, tratar un poquito bien eso, pero es un material que podía estar muchos años en boca. En cambio, las resinas son menos rígidas, pero se parecen mucho más al diente. Entonces es un material que es más difícil de tratar porque se trata en boca y al final es que nosotros como que esculpimos esta resina y le damos esta forma, pero es un material que actualmente pues
mejorado la composición, el pulido, el acabado que tienen, entonces quedan un poco desbancadas las cerámicas porque las resinas ya también empiezan a ser muy muy buenas. Entonces es un poquito pues en lo que estamos, entre cerámicas y resinas. ¿En qué casos se utilizan cerámicas y en qué otros casos se optan por las resinas, doctora? La resina, al ser un material que se puede utilizar en menos cantidades, se puede trabajar en clínica en el mismo momento. Cuando hacemos un trabajo de resina, pues el mismo día ya el paciente se va con el trabajo acabado. Es un material que utilizamos mucho para empastes, para las reconstrucciones, para obturaciones, y es un material que es fotocurado, es decir, nosotros lo sacamos de unos tubitos, lo colocamos en el diente, lo moldeamos con espátulas como si estuviésemos esculpiendo un poquito y luego pues lo endurecemos, lo fotocuramos con lámparas de luz ultravioleta. Entonces así se endurece y luego pues le damos el acabado. En cambio, la cerámica, donde sí es indiscutible el uso de la cerámica es cuando, por ejemplo, un paciente pierde un diente y hay que colocar un puente porque no se puede colocar un implante o el paciente no quiere. Entonces en estos casos es cuando casi siempre, o 100% de los casos diría yo, que se utiliza pues lo que es la cerámica. Como he dicho, pues las cerámicas van mejorando mucho y ganan mucho en estética también. Ya no es el bordecito negro que se veía cuando se colocaba algo de cerámica y cuando se pasaba a lo largo de los años. Las cerámicas ahora se utilizan coronas totalmente cerámicas o incluso si se necesita un metal por lo que sea, se coloca un metal blanco como es el circonio. De manera que la estética también ha mejorado bastante. Entonces, cuando hablamos de empastes, pequeñas cosas del día a día, utilizamos las resinas. Cuando es tipo cosas, pues trabajos más posteriores, las cerámicas sí que es verdad que predominan hoy en día. Donde existe controversia es cuando hacemos tratamientos de estética, tratamientos del sector anterior. Entonces, cuando el paciente debe decidir un poquito si quiere cerámica o quiere resina, nosotros le explicamos las ventajas y los inconvenientes de cada uno de los materiales y el mantenimiento que necesita cada uno. Entonces, dependiendo un poquito de las características del paciente, nosotros recomendamos un tipo de tratamiento, pero siempre el paciente es el que elige cuál de los dos tratamientos va a querer para su frente estético. ¿Y esas ventajas y esos inconvenientes cuáles son? Pues que la cerámica, al ser un material que en principio en sí es más frágil, se necesita más grosor para que éste pueda mantenerse en boca. Es decir, tenemos que tallar la estructura del diente, es decir, reducirlo un pelín, este diente, para poder alojar esa cerámica, para que quepa la cerámica, sin darle más volumen al diente. Entonces, sí que es verdad pues que se innova en ese sentido de que se pueda pues utilizar cerámicas más finas y cada vez más resistentes, pero siempre será más agresivo para el diente. No obstante, las cerámicas necesitan menos mantenimiento porque al tener un brillo, un glaseado que se le da por el laboratorio, con los hornos de altas temperaturas, los cuecen, los glasean de una manera que luego es muy difícil que se pierda ese brillo. Entonces, en sí el diente necesita menos mantenimiento. Lo que sí que necesita, como he dicho antes, mantenimiento es lo que es la encía, lo que envuelve esa cerámica. O sea, no es lo mismo una cerámica que colocamos hoy que cuando han pasado 20 años. El hueso, la encía del paciente, todo tiende a retraerse, entonces la estética pues cada vez es menos, pero sí que es verdad que es un tratamiento que es muy duradero, que dura muchos años. En cambio, la resina no necesita un grosor mínimo. La resina funciona más como por pegamento. Nosotros lo colocamos, lo fotocuramos y se queda pegado al diente. Entonces, la resina no necesita que tallemos el diente, que preparemos mucho el diente y que minimicemos el propio diente del paciente. Si el paciente viene, por ejemplo, con un diente muy oscuro y quiere mejorar el color, sí que es verdad que necesitaremos quitar más diente para que gane opacidad, o sea, para que no se transparente el color del propio diente del paciente. Pero si, por ejemplo, es un diente con conoide de estos muy pequeñitos, con formas anómalas, solo con añadir resina no es necesario ni tocar el diente. Sí que es verdad que lo tratamos un poco, lo pulimos un pelín para que gane porosidad y que al final pues todos los fibras y los túbulos se integren mejor, pero es un diente que necesita poca preparación. Lo que sí que es verdad es que como el material lo tratamos todo en clínica, pues necesita más mantenimiento en el sentido de que tenemos que pulir más el material. El material no ha tenido un glaseado de laboratorio a altas temperaturas, ha tenido un glaseado que le damos nosotros y no podemos poner al paciente en la boca a 200 grados. Entonces es un material que necesita más trabajo manual, más pulido, más ir
retocando ese composite, ir mejorándolo, y necesita pues también un poquito más de mantenimiento, pero sí que es menos agresivo. Permítame que le haga una pregunta que se me hace como posible usuario de estas técnicas. Luego el cepillado, porque luego hay que seguir cepillándose los dientes, ¿no? ¿Hay que adaptarlo o esto está pensado para que aguante cualquier tipo de cepillado? El cepillado, nosotros siempre explicamos técnicas de cepillado porque existe una manera correcta de cepillarse, aunque la gente no lo crea. Y enseñamos las técnicas de cepillado adecuadas para lo que lleva el paciente en boca. No es lo mismo. Se les da una formación en esto. Claro, no es lo mismo llevar una pequeña carilla de cerámica en un central que llevar pues una boca llena de implantes o con fundas o coronas atornilladas. La higiene es diferente en cada caso, tenemos que adecuarnos un poquito. Lo que sí que tiene que ser consciente el paciente es que cuantas más cosas artificiales que hemos generado nosotros los dentistas añadimos a su boca, el más consciente tiene que ser de su higiene. Antes de hacer un tratamiento de estos tipos, nos aseguramos de que el paciente se vaya a concienciar un poquito y que vaya a seguir pues técnicas de higiene bucodental adecuadas, que vaya a venir a los mantenimientos, periódicamente a las limpiezas, a ver un poquito, a controlar un poco y como a fidelizarlo un poquito en ese sentido de que no es colocar un trabajo y que se vaya a su casa para siempre, sino que todo necesita un mantenimiento. O sea, que si hay que cuidar la boca, una boca mejorada hay que cuidarla más. Claro, o sea, piensa que si tu propio diente no te ha durado toda la vida, ¿por qué algo que hago yo artificialmente tiene que ser mejor que eso? Intentamos buscar las maneras para mejorar todo esto. Mejorar la estética es posible, mejorar la funcionalidad también, pero la resistencia de todos los materiales necesitan un cuidado que tiene pues que irse manteniendo. Como decíamos antes, doctora, todas técnicas que usted a lo mejor estudió en su día y estudió hace relativamente pocos años, ahora ya son obsoletas. Las ciencias avanzan, que es una barbaridad, ¿no? Sí, la Hacia verdad que es la vieja frase que veo yo, que en odontología, por las entrevistas que les hago a ustedes y a sus compañeros, es trepidante, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que están trabajando ahora? ¿Qué es lo que se espera como nuevo dentro de nada? Antes las cerámicas es esto, que eran más resistentes, más fuertes por el refuerzo metálico y también menos estéticas. Las resinas hasta hace relativamente poco solo se utilizaban para embellecer un diente, pero incluso cuando se tenían que hacer empastes muy grandes en muelas, se hacían de amalgama de los empastes o sea, los que se llaman empastes de plata, que son de amalgama. Entonces, las resinas mejoran en el sentido de que se busca que se puedan pulir mejor, que se puedan trabajar mejor, que sean más moldeables, que no se endurezcan solo con la luz del gabinete, sino que tengamos que endurecerlas con la luz ultravioleta para que las podamos trabajar durante más tiempo, para mejorar el moldeado y sobre todo, así como la resistencia ya es una cosa que ya viene implícita en la resina, lo que sí que se mejora es el pulido, el acabado de estas resinas, la estética final de las resinas. En las cerámicas, cuando ya se ha quitado lo que es la fase metálica, se busca que sean más resistentes. Al final, la porcelana, si cogemos una taza de porcelana y la tiramos al suelo, se va a romper. Lo que buscamos es una porcelana que esté mejorada en el sentido de que sea más resistente, que no se rompa. Entonces, la estética ya la lleva implícita porque va a ser glaseada en el laboratorio, va a ser trabajada en el laboratorio. Entonces, buscamos que sea más resistente en sí, por ella misma, y que se necesite menos grosor y menos tratamiento del diente. No, de hecho, ahí es donde se mejora. Las empresas de armamento fabrican para sus servicios especiales armas de fuego de cerámica, o sea que la cerámica parece mentira lo que se puede llegar a hacer, ¿no? Exacto, lo que se mejora, de hecho ya incluso existen cerámicas que están reforzadas con resina, que lo que hacen es mejorar mucho lo que es la fuerza de esta propia cerámica, para que sea resistente y a la vez estética. Y si usted tuviera que elegir para su boca, ¿qué elegiría? Depende del tipo de paciente, de la boca que tenga del paciente, de los hábitos que tenga, de las parafunciones, es decir, la gente hace muchas cosas en la boca sin darse cuenta que las hace. Ser consciente de lo que estás haciendo es lo que te va a llevar a decidir entre una cosa u otra. Cuando es un paciente joven que no tiene unas parafunciones muy marcadas, que no apriete mucho, que tenga más o menos unos buenos hábitos, la resina actualmente pues es menos agresiva para su boca porque tocamos menos diente. Entonces siempre se puede, si no te gusta lo puedes mejorar, o sea, cambiar un poquito la forma, cambiar el color. Es más, además que tú empiezas y acabas el tratamiento el mismo día, te vas con lo que te tienes que poner en la boca hecho el mismo día. Entonces no tienes que ir con provisionales, no tienes que ir sin dientes, lo que pasa que sí que es un material que necesita de más cuidado, necesita más venir al dentista, más irlo manteniendo, más ir puliendo, viendo que no se rompa nada, que esté todo bien. En cambio, la cerámica, pues al ser un material que hemos tratado en laboratorio y que es más
está tratado a altas temperaturas y tiende menos, pues esto, a quitarse el brillo o a romperse una puntita o así. Entonces es un material que para gente que no vaya a venir tanto a la clínica, pues sí que es más adecuado. No obstante, depende un poquito de las características del paciente. Si un paciente es fumador, bebe mucho café y no se cepilla mucho los dientes, no le vamos a colocar unas resinas, porque al ser más poroso en 2 días van a estar teñidas. Pero también las cerámicas necesitan su cuidado, o sea que depende del tipo del paciente. Doctora María de Lluc Morro, licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona, máster en Implantología y Prótesis sobre Implantes y posgrado en Odontología Mínimamente Invasiva por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Odontología Conservadora, Prótesis y Estética Dental del Grupo Udemax. Gracias por su presencia y por hablarnos de estas nuevas tecnologías tan importantes para la salud y para la estética de nuestra boca. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Los viajes, la playa, las